por el grupo, de pronto no se han dado cuenta. Sí, esa es la otra. Sería bueno que hiciéramos grupo. Sí, o sea, nosotros los de la ficha tenemos un grupo interno, ¿sí? Sí, claro, pero eso es como para todo. Pero sería bueno hacer uno de inglés. Claro que bueno, quedan como 3 semanas nomás. Pero bueno, igual, podríamos hacerlo, ¿no? Claro que sí. Ahí como para yo saber cómo están, para yo saber en qué están, como para que me hagan preguntas así como directamente, porque pues me parece muy importante pues saber cómo están, si tienen dudas, para comunicarles, por ejemplo, esa cosita que tuvimos del cambio de horario que yo les había dicho. Bueno, eso sí, sí, si se conectan ahorita miramos a ver qué hacemos. Sin embargo, como yo tengo que hacer grabación, vamos a hacer la sesión completa. La idea es que tú me preguntes, la idea es que hagamos pues como un conversatorio aquí bien interesante, sobre todo del tema gramatical que es este, ¿no? Sí, claro. Los fuertes gramaticales que son verb be in past tense, o sea, el verbo to be en pasado, eh, pasado simple, de los verbos regulares e irregulares. Ahí hay como que en eso de los verbos regulares e irregulares, creo que hay unas, bueno, ya vamos a ver. Entonces, no, espere, perdón. Vamos entonces aquí a ubicarnos espacialmente en qué estamos, ubicarnos espacialmente qué vamos, qué se espera, en qué vamos, ¿cierto? Siempre me parece muy importante. Entonces, para revisar cronograma, entonces vamos a contenido del curso y vamos a aquí donde dice schedule, le damos ahí en la carpetita. ¿En qué vamos? Iniciamos el día de ayer, 29, ¿sí? Empezamos nuestra actividad de aprendizaje número 2. ¿Sí? Ya hicimos actividades previas, ya hicimos la actividad número 1 y vamos por la actividad número 2. ¿Sí? ¿Qué empieza? Empezó ayer, yo les dejé un mensajito aquí, un anuncio que yo les dije el día de hoy. Iniciamos la actividad de aprendizaje número 2 y esa concluye el 10 de octubre. Recuerden que obviamente me pueden hacer envíos de evidencias después del 10 de octubre. Solo que después del 10, eh, pues la calificación baja un tris, ¿sí? Para que lo tengamos como ahí súper en cuenta. Pero obviamente que sí me pueden entregar evidencias. Nos queda faltando la actividad 2, perdón, la actividad 3. Bueno, sí, la 2 también realmente porque apenas estamos empezando. Y la actividad número 4, que concluye, que bueno, digamos que recibimos evidencias hasta el 24 de septiembre, de octubre, perdón. Entonces, bueno, ahí como que en eso estamos espacialmente ubicados dentro del curso. A ver quién se conectó. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Istro, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Gracias por saludar y por entrar. Aquí estamos, apenas estamos empezando, estamos aquí mirando como en qué estamos ubicados, en qué vamos, qué nos falta, qué hicimos ya, ¿sí? Y me gustaría que fueran a revisar qué calificaciones tienen, ¿sí? Esto es también para todos los que ahorita vean la grabación, vayan al centro de calificaciones y revisen qué calificaciones tienen. La actividad interactiva se les calificó. ¿Sí? Recuerden que aquí le damos clic en el más y vemos qué actividades ya tenemos calificadas, qué no, qué hace falta. Yo dejé esto limpio ayer en la mañana, lo que quiere decir que hoy en la tarde, ayer en la tarde, lo que me enviaron ayer en la tarde no lo he visto. Y hoy pues he tenido sesiones toda la mañana, entonces no he tenido, digamos que tiempo del todo. Aquí en el foro está calificado para algunas personas, la actividad interactiva también. Esta evidencia del Describe in my Kitchen. Vean, acá tienen una de pronto para que revisen qué fue lo que les quedó mal, qué hace falta. O sea, mantengan al pendiente
de estas calificaciones para que no nos vayamos a perder después, ¿no? Que a último minuto, teacher esto, teacher lo otro, vamos como arriba. Esas son mis recomendaciones. Listo. Entonces, según cronograma, el día de ayer iniciamos la actividad de aprendizaje número 2. Y esta actividad de aprendizaje número 2 va de la siguiente forma, ¿no? Vamos a mirar aquí el material de apoyo. Recuerden que hay dos formas de material. Está el material multimedia, que es súper chévere, interactivo, que escuchamos, que podemos hacer clic en algún botoncito de vocabulario y nos lo repite las veces que necesitemos, o la versión descargable, ¿sí? Para que imprimamos, estudiemos, ¿sí? Esta era la agenda. Solo que yo no agregué, digamos que el vocabulario dentro de esta sesión, porque bueno, si agregamos vocabulario nos vamos aquí 3 horas y no hemos terminado. Entonces, ¿qué les voy a contar yo? Vamos a hablar de temas gramaticales como tal que yo sé que necesitan ayudas, que yo sé que necesitan como que alguien les explique, que alguien les dé la mano para eso. Entonces, haremos las evidencias, bueno, después de hablar del tema gramatical, que son 2, y verb in past tense con los conectores. Seguimos con las evidencias y si tenemos dudas y preguntas, pero estas dudas y preguntas puede ir en todo, ¿sí? O sea, si van teniendo dudas, si van lo que sea que les vaya surgiendo, pues de una vez me cuentan ahí, ¿sí? Para que no se vayan a quedar con la duda al final y después se nos olvida. Entonces empezamos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos con un pequeño repaso. ¿Cuál es el verbo be? El verbo be es ese que vemos en la sopa. Pero, ¿por qué uno lo ve hasta en la sopa? Porque es que ese verbo es tan importante en el inglés que lo usamos para presente, para futuro, para pasado, para un auxiliar, o sea, es como auxiliar en algunos tiempos. Entonces, cuando no lo vemos en unos tiempos, lo vemos como auxiliar. Es el único que se conjuga, porque ustedes saben, bueno, en español nosotros conjugamos todos los verbos. Por eso es que a veces es como tan difícil en español. Nosotros en español conjugamos todos los verbos. O sea, yo camino, tú caminas, él camina. O sea, cada terminación es diferente según el sujeto. En inglés, imagínense que todos esos verbos no se conjugan, excepto, el único que tiene la excepción ahí es el verbo to be. Entonces, como para que de pronto dimensionen un poco la importancia de ese verbo to be, ¿sí? Sí lo conjugamos según el sujeto, como por ejemplo, el verbo to be es ese que nos dice yo soy o yo estoy, como nos dice acá. Yo soy o yo estoy. Yo soy Kelly, yo estoy en Manizales. Ese, en español, digamos que nos sirve para esos dos, ¿sí? En español nos sirve para esos dos. Pero en inglés es solamente uno. Entonces tú dices, I am Kelly, I am at Manizales. ¿Sí? I am Kelly, yo soy Kelly, I am en Manizales, yo estoy en Manizales, ¿sí? I am. Eso es en presente, estamos hablando de presente, que yo soy, que yo estoy, ¿sí? Ahora sigo, you are, tú eres o tú estás. Tú eres Camilo, tú eres Oscar y Paula, ¿sí? Y tú estás en Cartago, tú estás en Anserma Nuevo, tú estás, ¿sí? Tú eres y tú estás. Entonces, you are. He is, él es, él está. He is Camilo, he is Oscar, he is David. Y él está en Cartago, él está. He is in Cartago, he is in Medellín, he is in Pereira, he is in, ¿sí? She is, ella es o ella está, lo mismo. She is Kelly, she is, ella está. She is in Medellín, she is en Cartagena, she is. ¿Listo? Entonces sirve para él y para él está. It is, eso está, o eso es o eso está. Por ejemplo, un gatico. Entonces, el gatico mío se llama Aria. Entonces yo digo, it is Aria. Pero bueno, yo ya lo quiero tanto que yo ya no le digo it, porque para mí no es eso, ni esto, sino que es ella. Ahí como que lo humaniza uno un poco y le cambia el pronombre it por she. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que actualmente es un problema eso del pronombre, ¿cierto?
Se alza el pronombre que no se identifica, que no es él ni ella, sino que es they, que es ellos. O sea, una persona que diga que es they, que significa ellos, pues como un poquito, es las locuras de esas nuevas generaciones. We are, nosotros somos, we are students, we are at Sena, we are at Cartago, we are at CTA, ¿sí? Ahí, we are, ¿listo? Entonces, ese es el verbo en forma presente, ¿listo? Pero como esto fue un pequeño repaso, o sea, como para que de pronto sentáramos bases de lo que es presente, ahora vamos a pasado, o sea, lo que significa decir yo fui, yo estuve. Por ejemplo, como así que yo fui a Manizales, no, yo fui estudiante, por ejemplo, que ya no lo soy, ya soy docente, entonces, venimos acá están. Aquí ya están en pasado, entonces ya no digo I am, sino I was. Si quiero expresar algo que yo ya fui, ¿sí? Yo estuve, yo fui. Entonces I was a student, yo fui estudiante, I was a student, o yo estuve, no sé, en Cartago. I was en Cartago last week, no fue la semana pasada, fue hace como 15 días. Entonces I was en Cartago, I was. ¿Qué significa yo soy o yo fui o yo estuve? ¿Listo? I was. Solamente esos dos. Yo fui, yo estuve. Pero el fui de ser. O sea que yo fui, por ejemplo, no sé, estudiante, yo fui niño, yo fui adolescente, yo fui adulto, yo fui, ¿sí? Atrás. Yo fui ama de casa, yo fui mamá. Bueno, tal vez de pronto se murió. Bueno, un poquito trágico, pero bueno. Sigo. Segundo. Tú. Usted, perdón. Entonces usted fue, usted estuvo. Usted fue. You were a student. You were en Cartago. Sí, como que todo, pero entonces han pasado. Yo fui o yo estuve. He was. She was. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, I was, he was, she was, it was. Ahora, you were, we were, they were. You were, we were, they were. ¿Ok? Si van teniendo preguntas, me van contando, por favor. Acá hay unos ejercicios súper chéveres que me gustaría compartirles. Voy a salirme acá. Solamente como para que podamos practicar, si quieren practicar, ¿no? Eso del verbo tuve en pasado, que yo era, de que yo, y le corrige ahí a uno inmediatamente. Sería chévere, vamos a ver si podemos, ustedes están y me ayuden. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sujeto, el pronombre, ¿cierto? I, you, he, she, it, was, we, you, they. Y acá tenemos at school, hungry, que significa hambriento. Entonces vamos a hacer la primera. Alguien que me ayude, alguno de los dos, y me diga I was at school o I were at school. Ahí lo desconectó y lo conectado al celular. Hola. Paula activó el micrófono. Ahí va Guas. Eso. Paula, desactiva el micrófono. Listo. Entonces, I was at school. Muy bien, Oscar. Genial. Entonces, yo estaba en la escuela. I was at school. You was aware. Was, porque creo que de una sola persona. Bueno, está muy bien la relación que haces ahí, pero si decimos was cuando es una sola persona, cuando es en singular, pero en este caso you puede significar usted, pero imagínense que you también puede significar ustedes, ¿sí? Entonces ese you siempre lo tomamos como si fuera where.
you were, siempre. ¿Listo? Así sea una sola persona, y medio abstracto un poquito la idea, pero así sea una sola persona, siempre decimos were. Entonces, you were hungry, bueno, tú estabas con hambre, ¿sí? I am hungry significa yo tengo hambre, pero mire que, bueno, ahí ese hambre nosotros en español decimos yo tengo, o sea, el verbo tener, pero miren que en inglés lo decimos con el verbo to be, ser o estar, en ese caso como que yo soy hambre, ¿sí? O yo estoy hambre, ¿ok? Entonces lo demostramos con el verbo to be. Ahora, este sí está fácil. He was aware. Was, muy bien. So he was working. She was. Claro, él estaba trabajando, ella estaba en cama. Muy bien. Eat. Nos recuerda que he, she, it, todos son was. Listo. Y lo mismo que I was, she was, he was, it was. Esos son los was. El resto son were. Entonces, we were playing. Nosotros estábamos jugando. You were. Tú estabas triste o ustedes estaban tristes. Y were. Vamos a ver a quién revisar. Muy bien. Súper bien. Súper bien. 100 de 100. Súper inteligentes. Genial. Listo. Entonces acá está. I was, you were, he was, she was. Eso es básicamente yo estaba, yo estuve. Yo fui o yo estuve. Ese es el verbo past, el simple past, el pasado simple, el verbo to be. Listo, para que lo tengamos como súper en cuenta. Ahí están los ejemplos. Acá hay más ejemplos. Bueno, aquí digamos que vamos a aprender a hacer, listo, ya tenemos el verbo, vamos a aprender a mirar qué complementos podemos usar para formar frases, ¿cierto? En pasado. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que was y were es fui o estuve. Entonces, I was, tenemos aquí at the supermarket, significa que yo estaba en el supermercado, ¿sí? Vamos a ver quién se conectó. Andrés, hello. Te voy a silenciar. Listo. Listo. You were at school. Tú estabas en la escuela. Bueno, I was at the party. Yo estaba en la fiesta. You were at school. ¿Sí? Cuando vamos a decir un lugar, debemos decir at. At school, at cena, at supermarket, at bank, at, bueno, supermarket, restaurant, ¿sí? Cuando decimos un lugar decimos at. ¿Ok? He was, él era, an engineer, un ingeniero. He was an engineer. Probablemente ya se murió, porque yo creo que uno nunca deja de ser lo que aprendió, ¿cierto? Como lo que se tituló. Entonces uno siempre va a hacer. Entonces ahí como que, bueno, tal vez se murió. She was your French teacher. Ella fue tu profesora de francés. It was a good conference. Fue una conferencia muy buena. We were at the park. Estuvimos o nosotros estábamos en el parque. Y they were excellent musicians. Ellos fueron músicos excelentes. ¿Okay? Hay unos complementos, hay unas frases, ahí como que, bueno, cómo podemos, digamos que comprenderla, hacer la comprensión del verbo to be en pasado. Listo. Negativo. Vean lo fácil que se forma. Simplemente le agregamos un not. Cuando tú dices, ay, no, pero yo no estaba en el supermercado. I was not at the supermarket. You see? I was not at a party. No estaba en la fiesta. You see? You were not at school. Tú no estabas en la escuela. He was not an engineer. Él no fue un ingeniero. She was not my French teacher. Ella no era mi profesora de francés.
It was not a good, no fue una conferencia buena. We were not at the bank. No estábamos en el banco. They were not excellent musicians. Ellos no eran buenos músicos. Y aquí hay más ejemplos. ¿Sí? If you want to take notes. Bueno, miremos el que sigue. Bueno. Como yo les estaba diciendo, entonces cuando nosotros aprendemos un tiempo, que en este caso es pasado, solamente hay 3 formas de expresarse. O sea, como que todas las formas de expresarnos se reúnen en forma afirmativa, forma negativa y pregunta. Ya, no hay otra forma. Si tú te pones a pensar, tú en inglés o en español, o estás afirmando algo, o estás preguntando algo, o estás negando algo. ¿Sí? Todo lo que nosotros expresamos, los expresamos en esos 3 momentos del tiempo. ¿Sí? Entonces, nos hace falta, ya sabemos, entonces, I was not interrogativo. Simplemente le agregamos un not, pero esa es la posición correcta, ¿listo? Siempre va ahí. No lo pueden poner aquí, I not was, no, I was not. ¿Listo? Esa es la posición de la forma negativa. Ahora, para pregunta, ¿cómo preguntamos? Como por ejemplo, ¿estaba ella en el supermercado? Estaba, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que estamos viendo es pasada. Estaba ella en el supermercado, entonces ahí decimos, was she at the supermarket? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasa? Que el verbo pasa a ser lo primero que se escribe en la pregunta. Es como cambia aquí la posición. Aquí en afirmativo está I was at a party porque estoy afirmando. Yo estaba en la fiesta. Pero aquí yo digo, ¿estaba ella en la fiesta? ¿Estaba ella en el supermercado? Was she at the supermarket? You see, ahí cambia. Entonces, la posición de was I in the right office? Was I in the right office? Yes, I was, or no, I wasn't. Wasn't, weren't. O simplemente was not. También podemos decir no, I was not. O no, I wasn't. Como está aquí. Were you at school? Yes, I was. No, I wasn't. Was he an engineer? No, he was. Yes, he was. No, he wasn't. Was she your French teacher? Ahí decimos que, bueno, están las 2 posibles respuestas, porque a esa pregunta solamente hay 2 posibles respuestas, sí o no. Si ella sí lo fue, si ella fue tu French teacher, decimos yes, she was. Pero si no lo fue, pues simplemente decimos no, she wasn't. Y ya. Was it? Where? Where are we late? Acá cambia, ¿no? Porque pues estamos diciendo nosotros. Were we late? Llegamos tarde. Yes, we were. No, we weren't. Was it a good meal? ¿Fue una comida buena? Were they at home? Estaban ellos en casa. ¿Ok? Esto digamos que lo vamos a poner como en práctica dentro de las evidencias. ¿Listo? Para que no se vayan a estresar. Entonces, ¿en qué vamos? Que tenemos el verbo en pasado, was y were, yo fui, yo estuve, y que tenemos, lo formamos en frases afirmativas, en frases negativas y en frases interrogativas. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que cambian ahí un poquito en cada momento. Ahora, están estos verbos, pero vamos a ver, yo creo que no nos vamos a estresar tanto con la explicación. Entonces, tenemos unos verbos regulares, verbos, como estamos hablando de pasado, ¿cierto? Estamos hablando de pasado. La primera parte del pasado fue aprender el verbo to be, ¿cierto? Verbo to be. La segunda parte del pasado es ya decir cosas diferentes a yo fui, yo estuve, ¿cierto? O sea, porque pues en pasado uno no solamente dice, ay, yo fui,
o yo estuve. No, claro que no. Por ejemplo, ¿cómo decimos yo lavé la ropa? Si eso no tiene nada que ver con cero estuve. Nosotros también tenemos otras formas de expresarnos en pasado. Yo estudié, yo trabajé, yo viví, yo comí. Claro, y todo eso pues también se tiene que aprender a expresar. Diferente a fui o estuve, claro que sí. Entonces, como les decía, lo afortunado de estar aprendiendo inglés es que estos verbos, por ejemplo, miremos que en pasado nosotros decimos yo comí, tú comiste, usted comió, ella comió, él comió, nosotros comimos. ¿Sí? Ese verbo tiene una cantidad de formas para estudiar y para aprender que uno dice, no, pues tremendo. Pero en inglés, imagínense que para decir yo lavé, es ese mismo verbo le sirve para él, para ella, para nosotros, para él, para ustedes. Es ese mismo, le sirve para todos los tiempos, para todos los sujetos, perdón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay unos verbos como estos, aquí están en su forma, digamos que su forma básica, ¿sí? Que yo digo lavar, wash, call, llamar, cook, cocinar, open, abrir, close, cerrar, watch, ver, ¿cierto? Pero si yo le agrego esto, ed, al final de cada uno de estos verbos yo le agrego ed, entonces esto ya no es lavar, sino lavé. I washed, por ejemplo, yo lavé el carro. I washed the car. Entonces ahí ya, ¡pum!, se pasó a pasado. Bueno, pero estamos viendo solamente estos regulares. Entonces, called, llamé. Cook, cooked, cociné. Open, opened, abrí. Close, closed, cerré. Watch, watched, vi. ¿Sí? Entonces hay unos verbos que le agregamos ed y ¡pum!, ya se convierten en pasado y le sirve a todos los sujetos. Pero esos son los regulares. Y tenemos los irregulares. Claro, los irregulares son más y son la mayoría. ¿Sí? ¿Y qué, teacher, cómo sabemos cuándo es regular y cuándo no es regular? O sea, cuando nosotros sabemos que le agregamos una D y quedó en pasado. La verdad es que eso hay que aprenderlo de memoria. Y ahí es pues el paso difícil, ¿cierto? Pero bueno, no imposible. Entonces tenemos, listo, sabemos que los regulares le agregamos a los irregulares, como estos, cambian. Unos cambian un poquito, otros cambian completamente. ¿Sí? No siguen la regla del ed. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo que el verbo to be en pasado es was y were. Yo fui, yo estuve. Eso es todo lo que vimos al principio, solamente es para un verbo. Por eso es tan importante el verbo, ¿sí ven? Yo les dije al principio, ese verbo es súper importante. Ese verbo lo vemos hasta en la sopa porque es muy importante. Entonces, por ejemplo, en become se convierte en became. Became. Y es llegar a ser, ¿cierto? Convertirse. Begin, comenzar. Began, comenzó. Break, romper. Broke, rompió. Bring, traer. Brought, trajo. Build, construir. Built, construyó. Buy, comprar. Bought, compró. Catch, atrapar. Caught, atrapó. Choose, escoger. Chose, escogió. Come, venir. Came, vino. Draw, do, hacer. Did, hizo. Draw, dibujar. Drew, dibujó. Dream, soñar. Dreamed, soñó. Drink, beber. Drank, bebió. Drive, conducir. Drove, condujo. Preguntas. Váyanme preguntando si les van quedando dudas, por favor. ¿Cómo vamos hasta aquí?
¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. Mucha información, yo sí. Yo sé que es mucha información. Pero yo les voy a decir dónde está esta información. Bueno, ahí en el material. Está en el material en el que les mostré. Aquí. Actividad 2, material de apoyo, versión descargable y vean esto tan bonito. ¿Sí? Escritora, yo digo que, pues, sí, muy bueno y todo eso, pero con lo que yo acabo de escuchar de que los verbos irregulares cuando son, cuando no son, ¿sí? Donde aplique, usted dice que toca que memorizarlos, imagínate cuántos verbos no son, eso es lo difícil, o sea, no es imposible, pero sí es algo complicado para poder como entender, hablar, escribir, ¿sí? Claro, claro. Y ahí está el reto, como le digo, ahí está el reto. Por ejemplo, vean aquí dicen los regulares. Lo que sí podemos hacer es una lista. Eso es porque hay unos verbos que uno usa más que otros definitivamente. Entonces digamos que aquí en el material que tenemos tiene los verbos que más usamos. ¿Sí? Por ejemplo, lavar, llamar, cocinar, abrir, cerrar, ver, hablar y pintar. Listo, entonces eso sabemos que, listo, de memoria sabemos que para pasar a pasado le agregamos ed. Y aquí hay otra listica un poquito más larga de los más comunes y regulares. Entonces está con, bueno, los que les acabo de mencionar: manejar, conducir, beber, soñar, comer, sentir, encontrar, volar, ¿sí? Entonces acá están y digamos, listo, voy a aprender esto, ¿sabes? Y dice, listo, me lo voy a aprender. Y a medida que vaya uno analizando, aprendiendo más, estudiando más, pues va nutriendo más ese vocabulario. Pero sí, claro, Oscar, la verdad eso es de lo más difícil de aprender el inglés, de memorizarse esos verbos, ¿sí? Lo que pasa con el español es que el español se sigue unas reglas de conjugación. Todo, por ejemplo, los verbos que terminan en AR, caminar, están como tres grupos: AR, ER y ERE, ¿cierto? Todos esos verbos, nuestros verbos como que se pueden encasillar en esos tres. Y la regla es que los que terminan en AR tienen esta terminación, todos. Los que terminan en IR terminan así. Los que terminan en ER con el inglés no. Si se están dando cuenta, hay que aprenderse uno como de memoria, cómo van, pues, cómo son. Por lo que, bueno, es un idioma con otras reglas gramaticales muy diferentes a las nuestras. Bueno, entonces ya vimos los verbos. Pero entonces, ¿cómo hacemos frases? ¿Cómo hacemos nosotros frases? Entonces, para afirmativo es de la siguiente forma. Para afirmar algo en pasado, como por ejemplo, yo estudié en el SENA inglés. Entonces, vemos que la forma básica, a ver, por aquí va a estar study. No me la pusieron. Estudiar. I study at SENA. English at SENA, entonces yo estudié inglés en el SENA, study. I paint, por acá sí me habían puesto paint, por acá está. Entonces yo ya sé que paint, en su forma básica es pintar, yo pinto, I paint, por ejemplo, yo pinto todos los días, I paint every day, pero como estamos viendo pasado, entonces I painted, yo pinté my house. Yo pinté mi casa. Un complemento bien sencillo. You broke the window. Tú rompiste la ventana. You broke the window. He spoke Spanish in the class. Él habló español en la clase. She watched a good movie. Ella vio una película buena. It came yesterday. Vino ayer. ¿Qué? Pues no sabemos. We thought about the proposal. Thought es el pasado de think. Think es pensar. Entonces nosotros pensamos acerca de la propuesta. Y ellos vieron un león. They saw a lion. Ellos vieron un león. ¿Sí ven? Entonces, afirmativo.
sujeto, verbo, cualquiera que queramos hacer, y el complemento. ¿Ok? En negativo se voltea un poquito la cosa. O sea, recuerden que vemos afirmativo, negativo y pregunta. O sea, en afirmativo, todo claro, ¿cierto? Cambiamos, ponemos el verbo en pasado, el complemento y todo bien. Pero con negativo necesitamos una palabra que nosotros le llamamos auxiliar. Un auxiliar, ¿qué hace? Un auxiliar nos auxilia. Nos muestra cuál es la forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no estudié, para decir yo no estudié en el SENA, ese yo no estudié, yo no pinté, yo no rompí, yo no hablé, se convierte en esto. Did not. Ese did not o ese didn't, cualquiera de las dos. No son las dos, no, es alguna de las dos. O es esta o es esta. Ese es el no en pasado. ¿Y cómo queda el verbo? ¿Ustedes qué notan en este verbo? ¿Qué está en pasado? Por lo que vimos ahí. ¿Está en pasado este verbo? No, ¿cierto? Imagínense que este no ya me reemplazó todo el pasado. O sea, yo ya uso este auxiliar didn't y el verbo me queda en forma básica. O sea, yo ya no uso esta segunda columna del pasado, sino que vuelvo y utilizo la forma básica. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar que se llama didn't, que me auxilia, que me da a mí entender que estoy hablando en pasado. Entonces, eso es lo curioso, ¿no? I did not paint. Yo no pinté mi casa. You didn't break the window. Tú no rompiste la ventana. You did not speak. Y ven que aquí habíamos dicho que spoke, y aquí habíamos dicho broke, y aquí painted. Bueno, aquí vuelve a su forma básica. Paint, break, speak, watch, come, think. Aquí habíamos dicho que thought. Yo pensé acerca de la propuesta. Yo no pensé acerca de la propuesta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Muy confuso? Claro está, al igual que confuso. Qué bueno. Está chévere eso. Es medio confusito, ¿cierto? Es medio confuso. Pero digamos que uno entiende el concepto. Sí, uno entiende el concepto. Pero uno se confunde porque es que uno no habla así en español. En inglés es un poquito diferente. Pero lo bueno es que, bueno, o sea, miren, finalmente nos aprendimos los verbos en pasado para solo afirmar. Porque es que para negativo, yo ya no necesito el verbo en pasado, necesito es el auxiliar. Y ya, y el auxiliar es el mismo para todos. Didn't, o did not. Ya. Lo mismo que pasa para pregunta, para interrogativo. Para interrogativo, yo tengo otra vez este auxiliar, did. Aquí está negativo. Aquí está un afirmativo. Did. Y es la misma cosa. Uso el mismo sujeto, el mismo verbo. Vea que el verbo está otra vez en forma básica. ¿Sí? O sea, digamos que en forma presente. No está en pasado, porque ya nos dimos cuenta que para pasado solamente necesitamos hablar en afirmativo, porque ni en pregunta ni en interrogativo necesitamos el verbo en pasado, no necesitamos transformar. Entonces, did I paint my house? Pinté mi casa. Yo pinté mi casa. Yes, you did. No, you didn't. Ya, y depende pues de qué quieres responder, sí o no. Did you break the window? ¿Rompiste la ventana? ¿Sí o no? Did he speak Spanish in the class? Yes or no? Did she watch a good movie? ¿Sí o no? Did it come yesterday? Did we think about the proposal?
Did we see a lion? Ahí cambia de posición para indicarnos que es interrogativo. Cambia de posición para indicarnos que es pregunta. Preguntas. So far está claro, pero confuso. Bueno, pasamos a lo último que íbamos a ver. Ya vimos pasado, ya vimos todo lo que teníamos, ya vimos el primer punto de los pasados. Y vamos a los conectores. Si cree que necesita un repasito, si cree que necesita como reforzar, recuerden que aquí está el material descargable. Está lo mismo que yo les acabo de explicar. No hay más ni menos, ¿ok? No hay más ni menos. Y el material multimedia, súper chévere. Esa versión multimedia me parece lo mejor del mundo si cree que necesita repasar. Vamos a ver entonces conectores. Los conectores nos sirven para conectar ideas, para juntar ideas, ¿sí? Para frases, párrafos, ¿sí? Para conectar la relación entre una idea y otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el primero, que es el como de los que más usamos, que es but. ¿Qué significa pero? ¿Sí? Pero. But can be used to show contrast. Entonces lo usamos para mostrar contraste, ¿sí? Para conectar frases de igual importancia. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno. Y para introducir una idea contraria. Como por ejemplo, vamos a ver contraste. Andrea is rich. Andrea es rica. But Carol is poor. Ahí está el contraste, ¿no? Una es rica y la otra es pobre. Idea contraste. Y seguimos. Para conectar ideas de igual importancia. I play the guitar. Yo toco la guitarra. But she plays the flute. Pero ella toca la flauta. Claro, es de misma importancia, ¿no? Y para introducir una idea opuesta. Por ejemplo, she wanted to leave. Ella se quería ir. Pero yo me quería quedar. But I wanted to stay. I wanted to stay. Listo, es ese pero. Pero tal cosa. Y lo usamos en estos casos. So. Aquí están los tres. Aquí están los tres. So. Es usado como una conjunción para expresar un resultado, consecuencia o decisión. No se preocupen que ya les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, él es muy inteligente. Él es muy inteligente. Aquí vamos a mirar el resultado. ¿Listo? De resultado. He is so smart. He's very smart. Él es muy inteligente. So, he got the job. Entonces, o por eso, es que cuando lo traducimos, como que digamos que lo analizo. Por eso, he got the job. Por eso obtuvo el trabajo. So he got the job. O entonces obtuvo el trabajo, ¿sí? I didn't go to work. No fui al trabajo. I didn't go to work, que acabamos de estudiar. I didn't go to work. No fui al trabajo. Entonces, como consecuencia, me echaron. I got fired. So I got fired. Como consecuencia. O decisión. I needed to go to the office. Necesitaba ir a la oficina. So I called a taxi. Entonces llamé un taxi. Entonces, resultado, consecuencia o decisión. Because es como un porqué, como una razón o una explicación exacta. Para proveer de razón o de explicación. Entonces, I didn't go to school because I was sick. No fui a la escuela porque estaba enfermo. She wanted to go home. Ella quería ir a casa because she had a headache. Porque tenía
dolor de cabeza. Entonces, una razón, I was sick, estaba enfermo, y explicación, explicación, because she had a headache. Entonces, quería irse a la casa porque tenía dolor de cabeza. ¿Ok? Although, a mí me encanta although, porque es para expresar objeción acerca de algo o de alguien. Entonces, por ejemplo, he failed the test, él falló en el examen o perdió el examen, a pesar que había estudiado muy duro. A pesar de que había estudiado muy duro. A pesar. Although. Un poquito difícil como la lectura, ¿no? Pero la pronunciación es fácil. Although. The conference was good. La conferencia fue buena, estuvo buena. Although there were parts I didn't understand. A pesar que hubo partes que no entendí. I didn't understand. Que no entendí. No se preocupen que todo esto lo vamos a poner en práctica. Bueno, estos son ejemplos en práctica dentro de las evidencias. ¿Qué tal les pareció? Conectores sí es un poquito más sencillo, ¿no? Entender. Menos confusing. Yo digo que es práctica y obviamente pues lo que yo le dije anteriormente, hay que memorizar esos verbos. Está entendible, profesora, claro que sí. Qué bueno, listo, súper bien. Ahora, lo que yo les he estado diciendo por a los que están viendo las grabaciones, yo les dije, hay muchas evidencias. Si son muchas evidencias, usted escoja 2. De las 3 o de las 4 que haya que presentar, esto es aquí entre nosotros, ¿listo? De las 3 o 4 que haya que presentar, escoja 2. Y haga siempre la actividad interactiva. Haga la actividad interactiva y decida qué otra hacer. Usted puede tomar aquí la decisión cuál más hacer. Entonces, vamos a verlas todas. Usted ya a su criterio decide cuál hacer. Si las quiere hacer todas, perfecto, súper bien, practica más, estudia más. Vamos a empezar, entonces acá nos dice que navegando a través de los botones, vamos a ver esta que se llama What did I do yesterday? ¿Qué hice ayer? Recuerden que siempre entonces descargamos la plantilla. Que siempre se me descarga hacia aparte. Y ahí en la plantilla pues nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que trabajar. Esta, si ustedes hicieron el nivel 1, trabajaron en rutinas, ¿no? Aquí están las rutinas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, basado en las pictures, estas pictures de aquí, escriba al menos 10 frases expresando lo que hiciste o lo que no hiciste durante unos días típicos. Entonces, por ejemplo, aquí está wake up. Todos estos verbos están en forma básica. ¿Listo? Estos verbos están en forma básica. Entonces, para escribirlos a pasado, porque es que te está diciendo es que por favor pases a pasado. Entonces, el primer ejemplo dice, I woke up, yo me levanté, afirmativo. Recuerde que afirmativo debemos cambiar el verbo. Vean que aquí está wake up. Y aquí como es afirmativo, tengo que decir woke up, me levanté. Pero, claro, en negativo, ustedes saben que el verbo ya queda en su forma básica y simplemente dejamos el didn't, forma negativa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, sleep. Vamos a hacer la frase aquí rapidito. Debemos hacer es que al menos 10. Bueno. El pasado de sleep, para yo decirlo de forma afirmativa, entonces yo digo I slept at 8, bueno, muy temprano, at 10 p.m. Perdona, esto me quedó mal escrito. Slept. Ese es el pasado de sleep. Sleep, slept. Eso le iba a decir yo porque no cambia el verbo, ese es negativo. Ese es negativo. Eso, entonces como estamos en afirmativa y tuvo que cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría negativo? I did sleep the experiment. Yes, entonces I didn't sleep
queda igual. At 10 p.m. ¿Sí ven? Y nada, así hacer, bueno, pueden usar esta misma, les queda por hacer a ustedes 8. Usar afirmativo aquí, negativo acá, teniendo en cuenta las reglas, ¿no? I slept, cambia, y I didn't sleep, solamente pues que tenemos el auxiliar, ya. Pues súper bien. Lo guardamos, aguardamos la evidencia, y las juntamos aquí. Ustedes ya saben cómo, ¿no? Adjuntar y ver evidencia. ¿Qué sigue? La interactiva. Se llama telling a story, contando una historia. Ya se imaginarán qué es. Es poner en práctica esos verbos que estudiamos. ¿Listo? Contando una historia. ¿Cómo que? Poniendo los verbos. Hay unos verbos en paréntesis en forma básica. Usted los deje pasar a forma negativa, en pasado. Bueno, ahí es la interactiva. Y hay una que se llama, la siguiente, la última, que se llama Memorable Moments. Momentos memorables. En esos momentos memorables va a ser cuando las evidencias aparezcan con este micrófono es porque es un podcast, porque es un audio. Recuerden que yo les recomendé hacer los podcasts en Bucarú. ¿Por qué? Porque es una plataforma súper fácil, súper sencilla, súper intuitiva. O sea, ustedes le dan aquí grabar y graban lo que tengan que grabar, lo que les está pidiendo la evidencia. Guardar y compartir. Graban lo que tengan que grabar. Lo escuchan, lo pueden descargar o simplemente aquí copiar el link y van y me lo copian a mí en la evidencia. Cuando me lo van a enviar, dice ver evidencia a ti, pegar link, adjuntar link, me parece que dice, y ya, así es fácil y sencillo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? No les he dicho. Vas a hacer una grabación de una grabación donde grabe las preguntas y las respectivas respuestas modificando el resultado en negrita. ¿Por qué? Porque pues estos son ejemplos. Where were you born? ¿Dónde? ¿Cuándo naciste? Entonces, I was born. Como para que practiquen pronunciación, practiquen verbos en pasado, practiquen, bueno. Estas preguntas, ya están las preguntas. Bueno, son 12. Ay, no, hagamos 7. Si quieren hacerlo todo súper bien, podemos hacer 7 tranquilamente. Reemplazando las respuestas que están en negrita. Ok, instructora, entonces esa evidencia todo es grabado en audio. El audio. No es que me van a adjuntar el archivo porque pues no es necesario. O sea, el Word no es necesario. Solamente con el link y ya. El link de Bucarú que yo les dije que cuando hiciera la grabación, pues simplemente me comparten el link y ya. Bueno, cuéntenme.